Continuamos con La Noche. Primer pulso electoral del presidente Nicolás Maduro y de la oposición en Venezuela. El oficialismo enfila sus baterías para conquistar los votos que perdió en las pasadas elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. El próximo 8 de diciembre los venezolanos volverán a las urnas para elegir alcaldes municipales y metropolitanos en una batalla con la que el chavismo espera recobrar su fuerza electoral. Hagamos un tremendo equipo con Jorge y Jacqueline. Todo indica que las campañas electorales de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre en Venezuela serán intensas. 335 alcaldes municipales, 2 alcaldes metropolitanos y más de 2.400 concejales serán elegidos. Desde Washington, el director de la firma Polynomics le dijo al programa La Noche de NTN 24 que el oficialismo podría ganar en la mayoría de poblaciones venezolanas, pero no necesariamente en las más importantes. Estamos hablando que la oposición podría ganar la mayoría de las capitales, 4 de 5 municipios en el área metropolitana de Caracas, y posiblemente en términos de voto, incluso pueda ser hasta mayor que la votación que obtenga el chavismo, a pesar de que el chavismo, como te digo, pues es posible que a lo mejor gane la mayoría de los 335 municipios. El oficialismo empieza ya a preparar su baile para esta contienda, postulando como candidatos a alcalde no solo a reconocidas figuras del entretenimiento, sino también a miembros de su gobierno. En diálogo con el informativo de NTN 24, Ernesto Villegas, saliente ministro de Comunicación, dijo asumir con entusiasmo su candidatura a la Alcaldía Mayor de Caracas. No se trata de ninguna aspiración individual, es una tarea que ahora se ha colocado sobre mis hombros, porque lamentablemente no hemos podido obtener mejores resultados por el sabotaje constante de parte de factores de la vieja oposición política, del viejo sistema político que todavía ocupan posiciones de poder. Cuestionado por su legitimidad tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, Nicolás Maduro tiene el reto de recobrar su credibilidad con una votación contundente. Tiene la responsabilidad, según afirma Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, de recuperar los votos perdidos por el chavismo en los pasados comicios. Porque al final Maduro no logró un éxito significativo en la elección presidencial, se pulverizó una parte importante del capital político que Chávez le había entregado y la evolución económica del país ha sido negativa. Un débil crecimiento menor al 1% del Producto Interno Bruto, una inflación del 40% interanual y el desabastecimiento de bienes básicos son los grandes lunares del gobierno que podrían golpear el rendimiento electoral del oficialismo, argumento que podría aprovechar la oposición para conseguir un mayor apoyo. Muy bien, conectamos hasta ahora en Caracas, Venezuela, con William Dávila, él es diputado de oposición de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Acción Democrática. Diputado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. ¿Qué significado tiene para la oposición venezolana, señor diputado, las elecciones del próximo 8 de diciembre? Se lo pregunto en el contexto en el cual estamos planteando ese programa, una votación ascendente de la oposición venezolana, un liderazgo marcado de Enrique Capriles, pero de alguna manera muchas dudas frente a la unidad que puede haber de la oposición venezolana en unos comicios que eligen a decenas de alcaldes y en los cuales pues ya hay muchas fracciones al interior de la oposición. Mira, es importante señalar que en un 90%, diría, se han ido resolviendo los problemas de las configuraciones de los candidatos a concejales, planchas, listas, circuitos, etcétera, porque ya los alcaldes habían sido electos por primarias en febrero del año 2012. Eso es importante señalarlo porque de repente se piensa, por algunos problemas que han ocurrido en algunos sitios, que la unidad no está cohesionada, que existe problema. Existe más problema de repente por el lado del gobierno, que ha tenido que recurrir a figuras artísticas, deportistas, etcétera, para poder lanzar candidatos, para ver si de alguna forma recuperan la votación que perdieron el 14 de abril pasado. Es una lucha. Yo no estoy diciendo que ya todo está cantado, sino que esto es un esfuerzo que hay que hacer y que ahora más que nunca tenemos que redoblar ese esfuerzo, ese paso, de redoblar el paso en la oposición para garantizar electoralmente no solamente el mayor número de alcaldías en las ciudades más grandes y en las ciudades intermedias,
sino que definitivamente nosotros certifiquemos de esa manera que somos la mayoría en Venezuela, que el 14 de abril pasado se ganaron las elecciones y que nos preparamos para los eventos que puedan venir después del 8 de diciembre, que son las elecciones parlamentarias del 2015, en donde ese es un juego sumamente importante porque ahí es donde está el poder en la Asamblea Nacional. Y cualquier otra circunstancia electoral que se presente en el medio de esas dos, de ese evento del 2015. De manera tal de que para nosotros es de gran importancia mantener espacio, recuperar espacio y consolidar la votación que se sacó el 14 de abril pasado. Pero además hay una cosa muy importante, que es importante señalarlo. Se trata que esas ciudades, esos pueblos donde gane la oposición, se demuestre después, posteriormente, que somos la mejor opción para gobernar el país. ¿Cómo? Con esos mejores alcaldes que van a tener esos municipios y esos mejores concejales que van a tener esas parroquias y esas circunscripciones electorales. Señor Rafael Poleo, voy con usted en Miami ahora. De acuerdo a lo que plantea el diputado William Dávila, quisiera saber su posición. ¿Qué significado tienen estas elecciones para la oposición? ¿Qué se esconde, digamos, detrás de estos comicios? De alguna manera uno pensaría que pues están en juego muchas alcaldías, muchos consejos municipales, pero tal como lo plantea nuestro diputado William Dávila, él nos dice que pues prácticamente está en juego las elecciones congresionales, las elecciones de diputados del 2015 y por supuesto las próximas elecciones presidenciales. Mire, yo veo la cosa de esta manera. Las elecciones presidenciales y las elecciones municipales se parecen muy poco. Las elecciones presidenciales son en torno a una figura carismática y otra figura carismática. Es no solamente el arrastre del oficialismo o de la oposición, sino el arrastre y el atractivo y el entusiasmo que despierte el candidato de cada uno. En las elecciones municipales la cosa es distinta, porque en las elecciones municipales se está eligiendo a un vecino a quien se conoce. Incluso en Caracas, en las grandes urbes, en Caracas, Ledesma es un hombre muy conocido. Cada caraqueño ha visto alguna vez a Ledesma y lo está oyendo todos los días hablando sobre los problemas de la ciudad. Y lo mismo ocurre con Evelyn Trejo en Maracaibo. De manera que se está eligiendo a una persona en función de problemas concretos municipales. El dinero opera de manera distinta. La oposición no necesita tanto dinero en las elecciones municipales, porque la oposición lo que tiene que tener es una estrategia clara, unidad, ir todos los movimientos detrás de un solo candidato y no que frustrados porque no fueron ellos, remen para atrás. Entonces, unidad y mucha actividad para tratarle a cada ciudadano, a cada vecino, los temas que a ese vecino le importan y hacerle ofertas creíbles y concretas. En cambio, el gobierno sí necesita este dinero chino, estos 6.000 millones de dólares que está desesperadamente este gobierno tan pobre, tan sin ingresos, le está pidiendo a los chinos, porque es un gobierno que ha mantenido su liderazgo sobre la base de darle su mayoría, hasta que la tuvo, sobre la base de darle mucho a la gente. Son formas de soborno, por supuesto. Un soborno colectivo sobre la base, yo tengo el dinero porque tengo los dineros públicos y yo te doy más. Pero cuando deja de tener dinero, esto es una grave flaqueza. No tiene el dinero y no tiene para usarlo en gran escala. La oposición no necesita tanto dinero así, lo que necesita es la actividad de su gente y el carisma y claridad del candidato, la certeza de los planteamientos, la eficacia de los planteamientos, la eficacia de la oferta. Y en cambio el gobierno no puede hacer oferta porque ya él lo tiene, ya él está allí, tiene que meterle dinero a los municipios en gran escala, porque son obras que tiene que hacer. Es que tiene que darle comida a la gente que no puede pagar la hora, es que tiene que darle seguridad, es que tiene que darle asistencia social. De manera que se plantean de modo totalmente distinto unas elecciones municipales de unas elecciones presidenciales. No se puede hacer una analogía. El hecho incluso de que la oposición saque más votos en estas elecciones municipales no significaría que la oposición tiene más votos que el gobierno, porque se está votando por otra cosa, se está votando por la vida municipal aquí, porque me arreglen la calle, porque la policía me proteja y porque la vida me sea accesible.
Señor Poleo, permítame, voy con el señor Pedro Pedrosa, director de estrategia de Polemos Politic Consulting. Él es especialista en Derecho y en Política. Señor Pedrosa, le quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿A usted le convence o no le convence la forma como Enrique Capriles ha liderado la oposición en los últimos 5 meses? ¿Me lo preguntas como consultor o como ciudadano? Como consultor y como ciudadano, se lo preguntaría yo. Porque, bueno, perfecto. A todos los que nos dedicamos a este oficio y en particular que bueno que nos ha tocado, nos encantan los procesos electorales. De eso comemos, de eso vivimos. Y sin duda la campaña de Enrique Capriles fue una campaña muy exitosa, una campaña que generó mucho entusiasmo, pero paulatinamente ese entusiasmo, no voy a referirme a su liderazgo, ese entusiasmo se ha ido desvaneciendo paulatinamente y lo seguirá haciendo en la medida que las instituciones del Estado continúen ejerciendo el poder que lo hacen. Enrique Capriles es el gobernador del Estado Miranda y ejecuta un presupuesto que le envía el gobierno central, así como los diputados de la oposición legislan en un parlamento leyes cuyo ejecute se lo da el presidente de la República, al cual dicen que es ilegítimo. De modo que si nos gustan los procesos electorales, pues bien bueno que vengan unos procesos electorales donde, insisto, la oposición está en una clara desventaja, tanto por la característica del liderazgo, que son vecinos, igual que son vecinos los candidatos del chavismo, son vecinos de ahí. Esas dos candidaturas risibles y hasta ridículas que propusieron de un cantante y un animador, las ponen justamente en los municipios donde el chavismo sabe que no va a ganar, que son municipios tradicionalmente opositores. No sé qué estrategia estará utilizando Enrique Capriles en este momento. Pareciera que hoy apunta a que va a llevar la impugnación a una corte interna, a las instancias internacionales. Recordemos que el Estado venezolano se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de Leopoldo López, desconocieron la sentencia. Entonces es bastante, y es un proceso que dura por lo menos 2 o 3 años. Si eso es lo que piensan hacer en la oposición. Si la cuestión es agarrar oxígeno con las alcaldías y plantearse nuevos procesos, como lo puede ser una constituyente o como puede ser un referendo revocatorio, pues buenísimo, maravilloso, pero se van a conseguir nuevamente con el muro del aparato estatal, con un CNE que ya es ilegítimo de origen e ilegítimo en desempeño, con un tribunal que no decide, dígame. Sí, en el tercer bloque vamos a estar Ese es el muro hablando... con el que se van a seguir consiguiendo y... Sí, le decía que en el tercer bloque vamos a estar discutiendo estas propuestas que ha hecho el candidato Enrique Capriles. Estamos hablando, en algunos sectores se alcanza a proponer que haya una revocatoria al mandato, en otros que se convoque una constituyente. Esos puntos los vamos a estar analizando en el tercer bloque de nuestro programa. Vamos a leer a continuación algunas de las respuestas que están dando nuestros televidentes a la pregunta que planteamos en Twitter el día de hoy. A 5 meses de la muerte de Hugo Chávez, ¿cree usted que la oposición en Venezuela se ha fortalecido o se ha debilitado? Marcelo Gambino nos dice que esa posición débil ha sido muy inferior al reto de representar la mayoría de los venezolanos. Capriles se diluyó lentamente. Juan José nos dice que ellos han estado firmes en su posición. Lo real es que el gobierno monopoliza todo un país en cada ámbito y a su merced. Y Julio Silva nos dice que es lamentable la situación, dice que el país empeora, la oposición desaparece en un sistema que no respeta la libre expresión. Muy bien, vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando las propuestas que renacen desde la oposición para de alguna manera limitar el poder del chavismo que representa Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.